porque cuando nosotros tambaleamos por cualquier situación que se nos presente en lo personal, usualmente al área profesional, llevamos de alguna manera esa energía, llevamos lo que nos está sucediendo, aunque no querramos. Lo hacemos inconscientemente o es imposible no llevarlo. Pero siempre por eso yo digo que cuando estamos en esa esencia interior, en lo personal, nos va a dar la coherencia interior primero para poder entonces accionar en el exterior de una manera más sostenible, como dije ya hace un momentito. Siempre va a ser importante trabajarnos interiormente para entonces así extrapolar todo eso, porque también cuando tú vibras de una manera más positiva, de una manera, como tú dijiste ahorita, o sea, que tú estás en felicidad a pesar de que se te está cayendo todo ahí afuera, las otras personas lo van a sentir. Y aunque no sea un positivismo tóxico, sino realista, pero las otras personas lo van a sentir y tú en tu área de trabajo, en tu área profesional, ¿qué tú vas a hacer? Tú vas a contagiar a quienes te rodean. Entonces, Eso es por eso así, es tan eso es así. importante. Nosotros decidimos llamarle a esta conversación del quiebre a la fe. Bellísimo ese tema. ¿Por qué el quiebre? O mejor dicho, ¿para qué necesitamos el quiebre? Mira, casi siempre los seres humanos, o todos los seres humanos, pasamos por quiebre, pasamos por pérdida, situaciones en la vida que nos presentan un evento que debemos mirar de frente, que debemos mirar a los ojos. Y usualmente podemos quebrarnos tanto con una relación, en la parte profesional, financiera, en diferentes áreas, aristas, dimensiones de nuestras vidas, nos quebramos. Y ese quiebre, usualmente, como dije, llega por ese evento que quizás sorpresivamente no queríamos inconscientemente, pero también a veces por un error que cometemos, puede llegar y podemos desarmarnos totalmente. Entonces ahí viene ese viaje que nos hace caminar todo eso que pasamos, nos hace hacer el trayecto de manera que nosotros podamos sostenernos en la fe en Dios, en la certeza de que a pesar de que todo lo que estamos pasando, sabemos que hay algo mayor que nos está sosteniendo. ¿Y en qué momento de un quiebre uno llega a hacer esa conexión entre esto no es porque fue a Scarlett o porque fue a Ryan, sino esto realmente tiene un propósito más grande? Hay un momento en el que uno hace como ese clic. Sí, sí, definitivamente. En mi caso, lo voy a hablar desde mi experiencia y también con la base de lo que podemos hacer. En mi caso, ¿qué me llevó a tener un despertar y a tener un inicio de camino de conciencia? Y fue precisamente un quiebre. Yo perdí todo lo que fue, en mi caso, todo lo que fue mi negocio. Yo emprendí un negocio que yo amé ese sueño con todas las fuerzas de mi alma, porque yo siempre he dicho que de mis padres, tú sabes que heredamos lo de los padres. Claro. Heredé dos cosas, que fue en la parte profesional, que fue la comunicación, pero también heredé la moda. Entonces, yo he caminado en esos dos mundos siempre y resulta ser que aparte de que trabajaba comunicación, en los medios de comunicación aquí en Puerto Plata, yo entonces siempre vendía ropa femenina, que lo heredé de mi madre, porque mi abuela le mandaba a mi mamá maletas de ropa de Estados Unidos, que en esos tiempos le llamaban gimme, los famosos gimme, de Ok. Give Me, y yo era chiquita vendiendo la ropa de lugar en lugar con mi mamá y entonces yo heredé eso. Y mi sueño siempre era vender, pero yo vendía, poner esa tienda. Yo puse una tienda bellísima, ese era mi sueño, al último guay de la moda, como dicen. Bueno, por situaciones personales, yo tuve que cerrar mi tienda, perder mi negocio. Fue mi segundo divorcio o mi segunda separación en ese momento y el mundo me cae encima. Yo tenía un préstamo de 1 millón y pico en el banco que yo había solicitado para poner mi negocio cuando yo no tenía un año.
que me había mudado y había hecho esa inversión. Y yo tuve que quitar, yo tuve que recoger toda esa ropa de una inversión que también yo había hecho de 3,000 y pico de dólares, recoger todo eso, ahora yo me río, recoger todo eso, empacarlo, llevarlo a un almacén del embarque de mi hermano y todos mis sueños se redujeron a cajas entre ropas, maniquíes y Wow. percha. Fue muy doloroso, fue muy frustrante, aparte de la quiebra económica, o sea, quiebra emocional, quiebra de una pérdida de mi pareja, el papá de mi hija menor, y quiebre financiero con 1,000,000 y pico. Se juntaron todos Entonces, ahí. perdón, Se juntaron todo, una cadena de quiebres, por decirlo así. las tres principales áreas, que tú sabes que cuando Claro, tambalean esas áreas, se claro. le fueron, o sea, las patas se le fueron. Y entonces yo, por muchos años, a mí me costó muchos años volver a levantarme. Entonces, ahí resulta que yo, sorpresivamente, me llevo de la guía de Dios. Yo siempre he sido una mujer muy creyente. Iba a la iglesia, visitaba la iglesia, duré 12 años, 11 años visitando el Buen Samaritano aquí en Puerto Plata. Pero yo recibo esa guía y tomé un año sabático. Me voy, viajo, resulta ser que me encuentro personas ahí misteriosamente, pero tú sabes que es el misterio de lo divino, de Dios, Claro. en una esquina de Nueva York. Yo me lo encontré, yo iba caminando por me parece que era la Octava Avenida con Broadway, no me acuerdo, y me encuentro a estas personas en esta esquina y con quien yo iba caminando conocí a una de esas personas por Facebook y se para a saludarse. Pero yo te conozco a ti. La cuestión es que terminamos en un bar, restaurante, cenando y bebiendo. Y estas personas eran los líderes de un centro de transformación de vida aquí en la República Wow. Dominicana y de liderazgo. Ahí en la conversación hicieron mucha atención, pero sí me dijeron qué hacían y a mí se me abrieron los ojos así, ¿qué? ¿Que ustedes hacen eso? Pero cuando ustedes lleguen a República Dominicana, yo les voy a dar mi número y en el próximo proceso me encantaría estar. Ahí empezó todo. Mira, mira cómo la Mira vida. cómo son las cosas de Dios, ¿eh? Para que sepa, a mí se me olvidó después y como 30 días después o 3 semanas después, yo recibo una llamada de esa líder y me dice, el próximo proceso empieza tal día. Yo, oye, no dudé y entré. Pues yo entro a ese centro de transformación y liderazgo en Santo Domingo, que también después yo incluí a mi hija mayor y también ella hizo el proceso. Bueno, ahí empezó mi despertar, mi camino de transformación, mi camino de cambio, mi camino de conexión conmigo misma, con mi esencia. Mi pareja con quien yo estoy ahora, que tenemos 9 años, fue mi líder en ese centro de transformación. Quiere decir que todo estaba orquestado por Dios. Entonces ahí, que yo nunca había pisado esos lugares, automáticamente yo hice declaraciones que se hacen en esos lugares de que yo iba a tener una comunidad de mujeres. Yo hice esa declaración en el 2016 y a principios del 2017 de que yo iba a tener una comunidad de mujeres que yo pudiera ayudarlas a conectar con su ser, a conectar consigo misma. Y entonces ahí empezó todo. Después de eso, de manera empírica, yo hice una charla aquí con una persona que me invitó a dar una charla de moda, me invitó a dar una charla de moda y en mi intimidad con Dios yo dije, no, yo no quiero dar una charla de moda, yo lo que quiero dar una charla a las mujeres de cómo conectar consigo misma, pero yo no sabía de nada, solamente yo había vivido mi proceso. Y en el 2017 entonces yo di mi primera charla aquí en un lugarcito muy bonito, que era como un café y también que arreglaban las uñas, de Perla, yo no sé si tú conoces Ay, a Perla, claro que sí. Ese a lugar es Chance, hermoso, por ajá. cierto. Y cambié automáticamente y hablé con otra amiga que se llama Made. Digo yo, Made, tú vas a dar la charla de moda. Yo me voy a ocupar de la charla. Y yo, la primera charla que yo di, yo le puse el título de Tu imagen desde el interior. Mm, Y entonces ahí empezó mi camino a raíz de ese quiebre que ya te conté ahí de manera reducida, pero después de eso, como tú sabrás también y como muchos que verán esto y están viendo, tenemos diferentes quiebres en el camino también y totalmente. diferentes pérdidas, porque a veces entramos y pensamos que ese despertar
nos está llevando quizás a otra dimensión, a otro mundo, a otro, pero simplemente eso es el portal que se abre a tu camino de transformación, de sanación, y que entonces ahí es que van a venir las pruebas más grandes. Para, como digo yo, ese tubo blanco que tenemos, que es nuestro centro, empezar entonces a limpiarse, a llenarse de luz. Y muchas veces, como dije anteriormente, el proceso para muchos es corto, pero para otros es bastante largo. Yo quiero ese punto que tú acabas de tocar. Me emociona escuchándote porque, como decías en un momento, todos vivimos un proceso de quiebre. A veces nos tocan uno detrás de otro, como el caso que tú acabas de plantear, o a veces tenemos pequeños despertares que nos van tocando en momentos puntuales de la vida y no son suficientes hasta que tiene que venir uno más grande como para que entonces nos detengamos y digamos, sí, espérate, aquí hay algo más. Pero tú dijiste algo que me interesa mucho y es el tiempo. Para algunas personas pasa muy rápido, para otros ese proceso es muy lento. ¿Qué hacemos durante ese proceso para ayudarnos a avanzar? Lo primero, desde mi experiencia, es en esas pequeñas etapas y en esos pequeños quiebres, escucharnos y observarnos, o sea, mantener nuestro observador encendido. Y aunque quizá a veces suene también un poquito como que, ay, bueno, están a otro nivel y no, no, es una realidad. Muchas personas, y nosotras hemos estado ahí, no nos vamos a escuchar, ni nos vamos a observar, ni nos vamos a mirar, ni nos vamos a detener a hacer ese ese diagnóstico de nosotras mismas en un momento que quizá estamos en un mundo entretenida, yendo a discoteca, concentrada en el trabajo nada más y en lo material y necesitamos a veces, porque muy pocas personas pueden decir un día y sentarse, ah, yo voy a cambiar así por así, no. Tiene que salir algo de aquí, de adentro, o pasar algo Ujú. que sí te siente y te diga entonces, vamos a empezar este proceso, pero ¿en qué momento yo estoy? ¿Qué es eso que eso que yo estoy viviendo aquí ahora que me está pidiendo una transformación? Entonces ahí tú empiezas por escucharte, por observarte, qué tú estás pensando, qué tú estás sintiendo, deseando y de qué manera también entonces tú estás tomando decisiones, tú estás accionando. Y ese es simplemente, como dije, el diagnóstico propio de ti misma, de decir, ahora entonces es que yo voy a empezar, pero siempre observándose, el observador para mí y tú escuchar tu voz interior, esa comunicación, ese diálogo interno que tú puedas tener contigo misma para tú darte cuenta y ahí entonces es que se enciende la conciencia. Ah, bueno, pero esto que yo estoy haciendo no me funciona y no está bien porque yo me estoy haciendo daño a mí y le estoy haciendo daño a otro. Ah, pero esto es lo que yo en realidad quiero, esto es lo que mi alma me está diciendo que se siente bien con esto. Entonces, observarte, escucharte, tener un diálogo sano interno contigo y entonces ahí la conciencia empieza ya a hablarte Claro. y ya ahí el camino te va a hablar totalmente. Y ahí yo concuerdo contigo y agregaría para poder hacer ese hábito de sacar ese espacio para escucharme, porque es un hábito, tendríamos Sí. que definir, mira, por lo menos 5 minutos yo voy a sacar diariamente para mí, sea en la mañana antes de empezar mi rutina, para tener esa intención de escucharme. Que Y cuesta, ese porque quizá no estamos acostumbrados, Scarlett, cuesta, ¿no? cuesta muchísimo, o sea, cuesta muchísimo y todavía tú estás en una posición que quizá lo sabes y te encuentras con retos y a veces también puede ser desafiante. Sin embargo, como tú dices, sacar esos minutitos y convertirlo en un hábito, poquito a poquito, porque es difícil. Hay algo aquí que es muy importante y qué bueno que tú dices eso, porque hacer el contacto con el silencio, con la paz y con la naturaleza, para mí, en mi experiencia, creo que esas son las herramientas más importantes. Y cuando vamos a una terapia psicológica con un experto en salud mental, lo primero que nos dan es hacer eso, a tener ese contacto con la naturaleza, a tener ese silencio, a observarte.
Entonces eso es básico, que tú saques un minuto, que te escuche, que te observe y tener ese contacto con la naturaleza, porque la naturaleza te devuelve a tu centro, te reconecta contigo. Y en el silencio de la naturaleza, pero con el ruido de la paz, como digo yo, con el ruido de la paz, entonces tú podrás tener respuesta. Suena paradójico porque es un silencio y a la vez tiene un ruido, y Sí, es verdad, lo he claro. experimentado. Sí. Realmente tú Ujú. necesitas esos espacios porque allí es donde está la voz de Dios, de lo espiritual, que muchas veces nosotros, porque andamos muy rápido haciendo dinero, porque necesitamos hacer dinero. Este mundo Claro, claro. material nos exige que compremos comida, que nos vistamos, que paguemos una renta, que paguemos el préstamo y todos esos Sí, sí, compromisos y sí. exigencias físicas que están ahí. Más, si Sí, nosotros no cuidamos la parte interna, todo lo otro se desborda también. definitivamente. Y la exigencia física y la exigencia también del exterior, del entorno, la exigencia de la sociedad, de lo familiar, esa vocecita entonces que tú tienes interna también, que a veces te está diciendo lo contrario a lo que tu alma siente, pero Ay, también tú sí, tienes a veces personas afuera que te están diciendo, yo no eso, yo esto, ¿tú entiendes? sí, sí. Sí, yo necesito, yo así, yo necesito que tú tengas seguridad, pero que yo tengo seguridad, yo estoy bien, yo estoy tranquila. Ahora, como tú dices, el dinero, porque vivimos en un mundo material, tenemos de alguna manera que hacerlo. A veces costará, nos llevará tiempo, porque el gran precio que pagamos cuando escuchamos el alma es que hay un proceso que es más duradero que cuando trabajamos de una manera, por decirlo así, con todo el respeto común. O sea, cuando nosotros tenemos un 8 así, que lo hemos tenido, porque a Claro, raíz del quiebre que yo tuve, yo me tuve que emplear. O sea, yo tuve dos trabajos y yo tenía que pagar 40,000 y pico de pesos de préstamo en el banco. O sea, pues yo tenía que emplearme en dos tandas. Una en el gobierno, que yo trabajaba de 8 a 3 de la tarde, y la otra yo llegaba a las 3 de la tarde. A veces yo salía media hora antes, buscaba a mi niña en el colegio, y entonces de ahí yo me iba a mi trabajo a, a las 3 y salía a las 5:30 al otro trabajo. wow. Entonces yo necesitaba el dinero para poder cumplir con la parte material y, y ser responsable. Entonces, siempre lo material, porque vivimos en este plano material, es muy necesario también. Y queremos dinero, definitivamente. Claro, es una herramienta, el dinero es una herramienta y es una necesidad mientras Sí, sea lo que sí, circule para nosotros tener bienes físicos. Eso es una claro, realidad. claro. Y No, ir nos conjugando esas dos complementa. actividades, ¿verdad? Ajá, ajá, nos complementa. Y aparte de eso, también nuestro llamado y esto que hacemos, que es tan lindo también, se libera de una manera exponencial cuando tú en realidad manejas dinero. Y eso tiene que ser real. Dijiste una palabra llamado. ¿Sabes, Scarlett, que hubo un momento en que yo escuchaba esa palabra y yo decía, pero ¿por qué la gente siempre habla de que se llama? Hasta que, por supuesto, viví mi propio proceso, ¿verdad? Entonces, sí lo entendía. Incluso Sí. escuchaba en cualquier programa de televisión una gente decía, no, porque yo sentí ese llamado. Y claro, a veces dentro del llamado nos volvemos un poco posesivos, ¿verdad? Ujú, Pero sí que ujú. es verdad que cuando uno vive un proceso muy fuerte y siente que él avanzó, que abrió un poco los ojos, dice, no, pero espérate, esto yo tengo que contárselo a otra gente, yo tengo que compartirlo con otra Ajá. persona. Sí, sí. Y yo no quiero regresar. Y la gente dice, yo, no, ¿sabes? Yo Loca. no quiero regresar a vivir como vivía antes. Yo sí quiero regresar a mi casa, a mi alma. Entonces tú decías dos cosas que a mí me llaman mucho la atención. Y es cuando a veces suena mucho algo. Y ahora vamos a escuchar muchas palabras iguales, porque el mundo está muy abierto y vamos a escuchar Sí. las redes. Ahora, ¿qué vale? Tú sentarte y decirte, ¿es esto de verdad lo que yo quiero? Y el llamado es eso. Cuando el llamado sale de tu alma, y a mí me encanta usar esa palabra, porque eso es un fuego interno. Yo no sé si tú lo sentías así, yo lo siento así y lo he sentido así.
es un fuego interno que te toca tanto para que tú le abras la puerta para expandirse, porque ya es demasiado, está callado adentro. Entonces, cuando tú tienes un problema de alma, del alma, que lo podemos traducir aquí a un vocabulario, por decirlo así, más técnico o más común, eso es el mismo propósito, las mismas metas, todas esas metas y esos objetivos que la gente tiene, que dice, yo tengo que cumplirlo. Tú ves cuando termina el año, que la gente se rápida, Sí, que dice, yo no alcancé tal meta, yo no alcancé tal objetivo, yo tengo que hacerlo. Entonces, ese es el llamado. Ahora bien, el llamado es lo mismo que estamos hablando, es tú mirar hacia adentro y decir qué es lo que yo estoy sintiendo. Es verdad que esto que yo estoy sintiendo, esto que tan fuerte que está llamando a mi puerta, a mi alma, esto es lo que Dios quiere que yo haga de verdad. Entonces el llamado va a ser diferente cuando tú empiezas a danzar con ese llamado. Es distinto a los objetivos, es distinto a las metas, porque tú puedes tener una meta o un objetivo que se traduzca o se reduzca también solamente a lo material. Y sí, entonces sí, para mí tiene que ser una combinación de tú, y yo siempre hablo de algo, y es esa línea de caminar, cuando tú caminas en esa línea de este mundo material, y es de no perder ese llamado que tú descubriste, que tu alma insistentemente te tocó para que tú le dieras apertura, te separa la línea entonces de el ruido material, todo este ruido que se da con este tipo de marketing también, que a veces es muy incómodo, sí, tenemos que sí, ser realistas, y entonces vivir una conversación interna, esa intimidad con Dios y tú decirle, Dios, yo no quiero perder el sentido de este llamado que tú pusiste en mi alma. Yo no quiero perder ese mensaje que tú quieres pasar a través de mí a otras personas. No me dejes pasar del otro lado solamente, sí, manténme exactamente consciente, despierta, a que yo pueda bailar ahí entre los dos mundos, porque es así, el sí, mundo sí. espiritual, el mundo interior, el mundo material, el mundo exterior. Totalmente. Eso que tú dices me resuena mucho porque incluso hace un tiempo, tú sabes que cuando tú empiezas a hacer esos cambios, tú estás conociéndote, al mismo tiempo quieres ir compartiendo con los demás, pero vas a un ritmo que muchas veces tú dices, pero ven acá, quizás estoy saltando muy rápido de un lugar a otro, pero yo no me puedo quedar en este tema. Y me pasó, incluso yo en un momento que dije, tengo que compartir esto con las personas que me conocen, no me quiero quedar dormida, le puse el post. Y era eso, porque estamos haciendo muchas actividades para producir dinero, porque tenemos que trabajar, todos trabajamos y es una necesidad real, pagar Claro, cuentas, pagar préstamos. Pero lo esencial del mensaje es decirle a las personas que nosotros somos más que un cuerpo mm, físico, que nosotros exactamente, wow. tenemos una chispa divina que nos la dio el Creador en el momento que nos formó y que eso nos Ujú. acompaña aquí y trasciende hasta cierto punto. Entonces, ¿cómo yo solamente me quedo haciendo cosas, 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 cosas? Y con esa información guardada, tengo que compartirla. No me puedo quedar dormida en el hacer. Sí, definitivamente. Y qué bonito eso, me encanta. Me encanta este live, te lo confieso. ¿Por qué? Porque a todos los que de alguna manera hemos recibido el llamado y hemos despertado nos ha pasado que queremos compartirlo con otros. Yo pasé por una etapa de que yo quería obligado que otras personas recibieran y recibí mi boche, no, no, espérate, déjame tranquilo, déjame tranquila, a mí no me interesan esos temas, a mí no me interesa nada. Hasta que también entonces te llegue el punto de que tú dices, pero espérate, yo no puedo querer compartir esto de una manera obligada, de que otras personas, mi entorno o mis amigos, quien sea, tengan que escuchar esto. Claro, no puedo forzarlo. Exactamente, de no forzarlo. Sin embargo,
yo sí tengo el compromiso, la responsabilidad y el llamado, a través de mi llamado, de sí continuar con el mensaje y compartirlo como tú dices. Y el que quiera leerlo, las personas que están destinadas a venir a tu espacio, a tus mentorías, tu negocio consciente, esas personas van a venir amorosamente y van a recibir tu mensaje y se van a permitir ser guiadas por ti. Entonces, llega un punto en que también tú entiendes eso tan interesante que tú dices, no, pero espérate, yo no puedo forzar a nadie, esto no es obligado tampoco. Sí, sí. Porque Mira, ya me están tenemos abochornando, aquí ya me están a diciendo de algunas todo. personas que se han conectado, que te saludan, Namibia. Ay, que te amo, mi Rosa dice que amor. Gracias el universo por su alineándose. inspiración. Lourdes también está conectada Ay, en el en vivo. también, muchos saludos. Que sigan ahí, que disfruten de todo este mensaje. Espero que les sirva, Que sobre les sirva todo. y sobre todo sí, que se queda un poquito esa semilla que se siembra ahí en la otra persona que en algún momento, si no está floreciendo, puede empezar a florecer. Empieza a florecer. Tú sabes que hay unos pasos que siempre, que eso es la fe, la certeza de tu saber, de que no ves, pero tú sabes que sí, que Ujú. va a pasar. Y que a veces, aunque para otros no pase, pero para ti sí va a pasar. Y es que tú no ves nada, ves un poquito y de repente lo ves todo, ves mucho. Usualmente allá afuera, muchas veces, si tú no tienes esa demostración, ese hacer de que yo soy, pero yo soy diferente, no ese yo soy de Ajá, Dios, sino el que yo soy con ego elevado, como digo yo. sí, Ahí es que la gente entonces va a pensar como que sí, entonces estoy viéndolo mucho, estoy viéndolo mucho de Raida, estoy viéndolo mucho de Scarlett, estoy viendo mucho lo mucho de Namibia, de Namibia. Entonces, a eso me refiero, pero que tú lo sientas y que tú lo proyectes y vibre en ello y quienes te rodean dicen, wow, yo siento en verdad lo que esta mujer me quiere comunicar, lo que Dios quiere comunicar a través de esta mujer. Y entonces ahí es que yo entiendo que está la magia, ahí es que está el resultado de verdad. Y vuelvo y repito, aunque queremos lo material, pero para mí, en mi experiencia, lo más importante es lo que Dios, esa semilla que Dios siembra en cada ser humano, esa coherencia interna de tú saber todo lo que tú sientes internamente y que tú lo estás experimentando internamente, aunque afuera no se vea. Para mí es el valor. Y ya lo de afuera, entonces, qué lindo, qué rico, qué bueno, que llegue todo. eso es así. Háblame un poquito de palabra de mujer. Mencionaste Ay, ahorita palabra de que llegó mujer. un momento en que dentro de tu transformación dijiste, no, yo tengo que, empezaste con esa charla en el negocio Sí. de Perla. Después, ¿cómo siguió surgiendo ese proyecto? Mira, definitivamente que todo ha sido también, mi camino siempre ha sido un camino de aprendizaje y de retos. Yo a veces digo, "Hijo mío, está bueno ya de reto, pero está bien, yo estoy aquí, tú eres que sabes. Yo, mientras tanto, lo único que no quiero perder es mi parte positiva, sana y mi sonrisa siempre, como digo yo. Y que Dios sea que se mantenga en el centro de mi alma, de mi corazón. Eso yo no lo quiero perder, independientemente de todo lo que yo me pueda encontrar y de todo lo que tenga ¿Qué pasar? esos dragones que tenga que mirar a los ojos, exacto. Y entonces, palabra de mujer, la comunidad de mujer empieza así, empieza por ahí, que sea dirigido a mujeres, que puedan estar experimentando limitantes, que puedan estar experimentando ese llamado del alma y que quieran llevar y exponenciar todo eso afuera, exponer todo eso afuera, pero que muchas veces esa mujer sabe quién es realmente, siente y sabe lo que tú dijiste ahorita, que nosotros somos más que un cuerpo, somos personas y somos seres, almas ilimitadas, que nosotros somos energía total, que nosotras, Dios fue que nos hizo y Él nos hizo a imagen y semejanza y tenemos que asumir, perdón, y tenemos que asumir todo lo que Él puso en nosotras. Entonces, con ese fin, yo dije, no, yo de verdad tengo que compartir todo esto y quiero compartirlo con otras mujeres también.
Pues, entonces, a pesar, yo siempre he dado las charlas, las mentorías. Las mentorías al principio yo la daba muy enfocada en comunicación, pero Ok, siempre hacía el viaje del ser, pero era comunicación, al final era comunicación. Las conferencias, todos los talleres, los círculos, los encuentros. Pero después entonces yo dije, yo necesito ponerle un nombre a este movimiento, porque ya esto se está convirtiendo en un movimiento, se está convirtiendo en una comunidad. Yo necesito ponerle un nombre. Entonces ahí mi pareja, mi compañero me regala un nombre y me regala palabra de mujer. Él es productor, él es documentalista aquí en República Dominicana. Y él había creado un proyecto hace mucho tiempo que se llamaba Palabra de Mujer, pero lo había creado destinado para un proyecto en la Cámara de Diputados, un proyecto para mujeres, ok, específicamente para el Día de la Mujer. La cuestión es que no se dijo eso y entonces él me dijo, mira, a mí me ha gustado siempre este nombre. Y digo yo, ah, no, está bien, pues yo voy a subir ese nombre para mi comunidad. Y entonces ahí nace Palabra de Mujer. Nace Palabra de Mujer y Palabra de Mujer nace con la misión, con la intención, con el deseo, el objetivo de que otras mujeres puedan exponenciar todo, tienen todo lo que son desde el alma. Pero Palabra de Mujer también, aparte de los talleres y todo lo que dije, círculos, encuentros, mentoría, es también un proyecto comunicacional, que ahí está, en ese proyecto comunicacional, está entonces una revista digital que se compone también de un podcast. El ok. podcast es de temporada. Ya el podcast ha tenido 4 temporadas, me parece, son 4 temporadas. Sí, 4 o 5 temporadas. Ya ha tenido el podcast, pero hace justo un año que fue mi última entrevista para el podcast, porque tuve que vivir otro episodio de la vida un poquito triste y fue que perdí a mi mamá. Mi mamá murió de cáncer. Mi mamá tenía 4 años y medio con cáncer en el páncreas, duró muchísimo, gracias a Dios, pero cuando el cáncer regresó, entonces fue muy invasivo, la metástasis fue muy fuerte porque fue en el cerebro. Wow. Entonces ya en noviembre del año pasado yo grabé mi último podcast y ahí ya entonces yo emprendo el camino del dolor, de la despedida con mi mamá, que duramos casi 3 meses con ella interna entre Puerto Plata y Santiago, y mi mamá entonces murió a principios de febrero. Entonces por eso ya después no volví a grabar porque me tomé un tiempo fuera de todo y ya entonces de nuevo retomé y dije, bueno, tú sabes que tú vienes, retoma y retoma, entonces tengo que empezar por lo que quiero compartir de verdad. Lo Claro, otro se va a ir poniendo en orden y entonces por eso no he grabado la próxima temporada, pero ya pronto con Dios delante yo sé que la vamos a tener. Mientras tanto, entonces tenemos a la disponibilidad todo lo que tiene que ver con los talleres, ok. con los encuentros, con las mentorías, tanto grupales. Yo ahora el 16 tengo un encuentro, otro encuentro, yo hice uno hace 2 semanas y pico el día 10 de enero, ahí entonces vengo con otro encuentro, pero más destinado a profesionales, dueñas Ok, de negocios. eh, y entonces para finales de enero, creo que es el 22 ahí entonces tengo un webinar también, igual, para ofertar entonces ya la parte de mis productos digitales, tanto los talleres como la mentoría. La cuestión es llegar a estas mujeres y que estas mujeres también, a través de Palabras de Mujer, que es una comunidad y un movimiento, como te digo, puedan también recibir y hacer el camino y sobre todo alcanzar en realidad o abrir ese portal a lo que desean alcanzar, a lo que desean crear para sus vidas, co-crear para sus vidas. claro. Y lo interesante es que abarca todos los nichos, por decirlo así, porque muchas Sí. veces no, nos identificamos solamente con el nivel profesional o personas que ven este contenido sienten que lo que estamos hablando está muy lejos de su realidad y no Ujú, es así. ujú. Todos Sí, nosotros, dentro de la verdad que vivimos, estamos pasando por situaciones y necesitamos ese apoyo y ese acompañamiento. Puede ser claro, claro. que nos esté viendo sea alguien que está pasando por un proceso migratorio de adaptación, está en casa atendiendo a algún enfermo y también necesite Ah, ese sí, proceso de apoyo porque sí, solo no podemos. claro, eso es Necesitamos imposible. abrir espacios para
para conversar y tener ese acompañamiento y esa guía. Entonces, todo lo que tú estás proponiendo aquí a través de Palabra de Mujer abarca situaciones distintas, profesionales, ama de casa, gente comunes, y no lo vamos a delimitar a la mujer. Porque alguien me mencionó el Sí, otro día, pero ven acá, ustedes solamente hablan de mujeres, aunque su proyecto se llama Palabra de Mujer, me imagino, asumo, te pregunto, sí, sí, trabajas sí. también con hombres, ¿verdad? No, solamente con mujeres, Solo pero yo trabajas siempre para digo, mujeres, está delimitado a mujeres. yo, por ahora, yo Por siempre ahora. digo por ahora, por este momento, pero también, Raida, ¿tú sabes lo que es? ¿Tú sabes lo que yo digo? Yo digo que el hombre es nuestro proveedor, nuestra parte fuerte, esa parte que hace, que provee y todo eso, pero la mujer, yo siempre digo que es ese centro, ese eje, esa dulzura, que cuando sabe hablarle a su hombre, cuando sabe compartir con su hombre de una manera sana, de una manera consciente, siempre también va a ser la guía del hogar y va a Totalmente. ser quien, exactamente, quien va a guiar el hombre. Eh, y entonces yo digo, empiezo por la mujer, porque la mujer siempre va a guiar al hombre. Cuando la mujer se hace consciente, no hay una manera más poderosa de tú relacionarte con tu hombre. Es Entonces, así. por eso, por las mujeres y ya después le doy su Vendrá el espacio calorcito a para los los hombres hombres. en una segunda etapa, ¿por qué no? Pero en nuestro Sí, caso, nosotros estamos abiertos también a recibir un sí. encuentro de conexiones genuinas con los hombres que hemos invitado. Pero aquí aprovecho lo que tú dices, y es que los hombres también a veces son más reservados. Le cuesta Ujú, más ujú. quizás abrirse a esos temas porque está muy concentrado en la productividad diaria, más que Perdón, tiempo. perdón que me muero. No te preocupes, que esto Sí, es en vivo, esto esto es es en una vivo. conversación genuina. Alarma que me está tocando ahí, digo yo, esta alarma. Pero nada, esto es conexión genuina y en vivo. No nos podemos de Exacto, que esto es volver en tan, vivo y esto tan, es real. Esa es la y idea. esto es real, no, de que tan estructurado. No, 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 no. Precisamente dentro de mi llamado, yo no puedo ser muy estructurada, independientemente de que hemos trabajado muchas veces para Sí. estructuras, pero al final hay que entender cómo somos y aceptarnos como somos dentro de la Y realidad que vivimos. la flexibilidad que es tan importante, señores, para que la estructura funcione, la flexibilidad tiene que ser muy importante también, porque cuando tú no logras un objetivo, a esos hombres también, que son esos hombres fuertes, que tu comunidad es para ellos también, mujeres y hombres, cuando tú no tienes esa flexibilidad, porque tú quieres alcanzar una meta, un objetivo, y tú te ofusca con eso y te pones esa meta y no lo logras, cuando tú no tienes esa flexibilidad, viene la frustración. Pero cuando tú tienes la flexibilidad interna de que, espérate, si ahora yo no lo logré, yo puedo ajustar lo que yo estaba haciendo, yo puedo ajustar las acciones, yo puedo ajustar el camino, cómo lo hago, cómo llego a eso que yo quiero, pero con flexibilidad. Entonces, para que la estructura funcione para mí y para ti también, que me dices que eres parte de ello, la flexibilidad es demasiado importante Totalmente, también. totalmente, sí, tenemos que ser flexibles. Mm. Para mí, un plan de negocio, un plan de comunicación también, en mi caso que yo trabajo comunicación, cuando tú no le incorporas a ese plan la flexibilidad, la posibilidad de que para tú llegar a la meta, llegar al objetivo, tienes a veces que cambiar ciertas acciones o transformar ciertas acciones. Entonces, para mí, y me ha pasado en otras ocasiones, me ha creado frustración porque hay logros a veces que tú puedes hacerlo en 5 años, un logro. Tú puedes tener un logro en 5 años y tiene a veces que estar cambiándolo en la agenda. Bueno, este año no se pudo, vamos para el otro año. Claro, hay que ser Entonces honesto. cuando, La realidad es muy diferente a lo que a lo que se plasma en papel. sí, Planificamos, exacto. planificamos, hay una estructura, es necesario, sí, porque eso nos da una visión hacia dónde nosotros queremos dirigirnos. Ujú. Pero en el interín pasan muchísimas cosas. Entonces, si Pasan nosotros muchas cosas, no pasan, nos adaptamos a eso, vamos a tener
frustración, Exacto. vamos a Sí. paralizarnos y van a pasar otras situaciones que no van a ser Mira, convenientes. un ejemplo con el tema de palabra de mujer, cómo yo iba con el podcast. O sea, el podcast estaba posicionado bien, porque ya iban 5 temporadas posicionado, pero ¿qué pasa? ¿Y cómo tú le das la espalda a una situación como la que yo estaba viviendo? Con un tema de cáncer, con mi mamá, Que la eso es un muerte de tema mi mamá. que tú deberías en otra ocasión acompañarnos cuando te sientas lista, porque yo sé que hay Mira, muchas sí, personas que están viviendo, y te voy a confesar, mucha gente con la que interactúo, viviendo situaciones similares a las que tú sí, pasaste en un momento y necesitan ese apoyo también. Es un tema que necesitamos conversar desde la sí, sí. cercanía. Tú sabes, Raida, algo que tú dijiste ahorita también, que el quiebre, que las pérdidas pueden ser, o sea, una persona puede estar cambiando de país y Claro. su pérdida es haber dejado esta comodidad aquí en su país y su seguridad aquí donde se sentía que todo lo podía Fluido. hacer fácil. Y eso puede ser una pérdida también. Tú que estás en Boston y yo sé que tú estás en Boston, ¿verdad? En Hebron, que pertenece a Massachusetts, sí, Ah, estoy a pertenece a unos Boston, ok. 45 minutos de Boston. Ah, qué chulo. Yo sé que tú tienes clientes que les pasa eso a veces, que han tenido que pasar por el proceso de que tienen que dejar el país, tienen que cambiar de ciudad en Que Estados no se Unidos adaptan, también. Exacto. Y eso también es una pérdida. Un claro. divorcio es una pérdida, te desestabiliza totalmente, una quiebra económica que también me pasó a mí, la pérdida de tu familiar, o sea, Bueno, todo sucede, la pérdida de un trabajo, de cambio de un trabajo, también puede ser. eso es así, eso es Entonces, así. ese tema de la pérdida, eso se puede llevar a diferentes áreas, que no necesariamente tiene que ser. Y tú sabes que me ayudó a mí mucho. Oye, ¿cómo es la vida? Que me ayudó. Yo sigo una psicóloga en Instagram. No recuerdo el apellido de ella, pero ella se llama Ale. Y yo no sé si tú la sigues. Ella perdió a su esposo en un accidente. Cuando yo estaba en el proceso de la enfermedad, de la metástasis con mi mamá, y después mi mamá interna, ella justo tenía 2 semanas que había perdido a su esposo en un accidente de tránsito con una bebé Ay, que recién había yo nacido. sé quién es, dominicana me parece, Ajá, exactamente. yo la Exacto, ella escuché tiene la dos historia. bebés. Sí, y entonces como que yo estaba en el proceso de mi mamá, o sea, viendo a mi mamá partir en la cama y ese proceso de ella, todo lo que ella escribía, todo lo que ella subía, fue lo que a mí me ayudó. Yo le Se escribí un día a ella fortaleció. y le dije eso. Eso es lo o sea, de compartir el mensaje, aunque duela. Esa es la importancia de compartir el mensaje. Exactamente, por eso necesitamos espacios para hablar, para compartir, porque Mm, a veces muchas personas piensan, yo no tengo nada importante, valioso que compartir. Tu historia es una historia que se repite a otras personas y Otras necesitan personas. escuchar tu historia para encontrar aliento, para encontrar fuerza, para ver cómo tú lo lograste, qué tú hiciste, qué te apoyen. Por eso hacemos Sí, sí, espacios como este. totalmente. Te digo lo mismo que le dije a una amiga anoche, que estábamos, yo la estaba apoyando a hacer algo. Y era como las 11 de la noche. Y digo yo, esto nos tiene que gustar bastante a nosotras, de verdad, para no estar haciendo. Entonces, lo mismo te digo a ti. La historia hay que compartirla. Y esto nos tiene de verdad que mover y gustar en el fondo para que nosotras también nos podamos abrir y poder a veces todo eso vulnerable, compartirlo. Y no es un tema de victimizarse, no es un tema de usar la historia para monetizar, no, de eso no se trata. Se trata de apoyar a otras personas que, como tú dijiste hace un ratito, están pasando las historias similares a la que nosotras vivimos. Entonces, ¿cuál es el llamado? ¿Cuál es el plan en nosotras y lo que Dios quiere? De que esas personas que como me pasó a mí con esa psicóloga, con Ale, de que digan, pero wow, pero si eso es ella que es psicóloga y lo está pasando de esta manera, ¿por qué yo que no soy psicóloga? O sea, yo soy coach, yo soy mentora, no lo puedo pasar igual y no sentir culpa, no sentirme mal. Entonces de eso se trata. Scarlett, qué lindo conversar contigo. Vamos a tener que conversar en otra ocasión. Tu mensaje es un mensaje de esperanza.
su mensaje Amén. de fe. Eso es espiritualidad. A veces pensamos que espiritualidad es religión, que es, no, todos somos seres espirituales. Lo que muchas veces estamos distraídos y no dedicamos el tiempo a eso. Tu cierre para este encuentro, tu mensaje final para las personas que nos están viendo y verán este encuentro, ¿cuál es? Amén. Y es precisamente eso, que no importa lo que nos pase, es doloroso. Cada quien va a hacer el camino de una manera distinta, va a sentir lo que le pasa de una manera diferente, pero no perder la fe. No perder la fe y cada vez que nosotros nos estemos debilitando en las situaciones, en las pérdidas, en los retos, en todo lo que nos pase, tenemos que tener la certeza o elijamos tener la certeza de que ahí hay un Dios poderoso, maravilloso, que igual todo su ADN lo puso en nosotros y que nosotros solamente tenemos que tener la fe, la confianza de que sí, de que la situación va a pasar aunque duela, y nosotros vamos a seguir caminando y vamos a seguir siendo ese ser maravilloso para lograr todo lo que está en nuestro llamado, en nuestra alma. Gracias, Scarlett, por abrirte a compartir de manera tan cercana con nosotros tu historia. Amén. Feliz de tenerte en este encuentro. Concuerdo con lo que dices, Dios está ahí, Dios está en el silencio, Dios está, es el que nos da esa fuerza en el momento cuando ya decimos, ya no tengo fuerza. Y Sí, cualquier y persona que quiera conectar con Scarlett, la siguen en sus redes, les voy a dejar aquí debajo cómo conectar con ella, quienes resuenen con su mensaje, que puedan mandarte un mensajito, lo que sea, que sepan que tú estás ahí para apoyarte amén. siempre. Y gracias a ti, Raida, de verdad, por este espacio que definitivamente son conexiones que necesitamos y conexiones que lleguen al alma. Y siempre recordar algo, lo personal y lo profesional está totalmente conectado. Y entonces necesitamos hacer ese clip. No pensar que lo profesional está separado de lo personal y que lo personal está separado de lo profesional. Gracias Eso por es todo y así, eso gracias de es verdad por así. esta conexión. Gracias a ti, gracias a todas Amén. las personas que se conectaron. Nos vemos en un Amén. próximo encuentro. Estoy segura que vamos a volver a tener más conversaciones con ella. Amén. Así será. Y siempre a tu disposición y algún día te traigo también aquí a la comunidad. Claro Gracias que de sí. Un corazón. abrazo, un beso a mi Un Puerto beso a Plata ti y a todos. querido. Amén. Sí. Un Bye beso por bye. allá también. Gracias a todos los que se conectaron. Bye. Bye.